Hola muchachos, hoy vamos a estudiar la unidad número 4 para el octavo básico del sector de matemáticas. Y esta unidad tiene por nombre suma y resta de números racionales. En la unidad anterior nosotros vimos el concepto de los números racionales y para qué nos podían servir. En esta oportunidad vamos a utilizar las dos primeras operaciones de las cuatro más famosas, ¿cierto? Y vamos a tratar de resolver este tipo de sumas y restas con todos los números racionales que nosotros conocemos. Bueno, lo primero y lo más importante de mencionar es que nosotros vamos a trabajar con dos tipos de números racionales en particular. ¿Ya? Tenemos dos tipos entonces de números. Y los primeros son las fracciones y los segundos números racionales son los decimales. Nosotros en esta oportunidad vamos a trabajarlos por separado. Es decir, vamos a ver cómo se suman y cómo se restan fracciones y cómo sumamos o restamos números decimales. ¿Ya? En los cursos posteriores ustedes van a aprender cómo yo puedo escribir una fracción como un número decimal o un número decimal como una fracción. Porque son técnicamente lo mismo, porque están dentro del mismo conjunto. Pero para este caso vamos a pensarlos como dos tipos de números diferentes. ¿Ya? Entonces primero vamos a partir con los números decimales, que son más sencillos de tratar. Cuando yo digo números decimales, estoy hablando de aquellos numeritos famosos que tienen comas entre medio. Por ejemplo, 3,25. Este tipo de números ustedes los pueden ver mayoritariamente cuando, por ejemplo, quieren medir algo. Por ejemplo, quieren medir la longitud que tiene o el alto que tiene una puerta, la puerta de su casa, por ejemplo. Y ustedes lo pueden encontrar así. La puerta mide 3,25 metros. Ya, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Bueno, mide 3 metros. Fíjense que la coma me va a indicar la separación entre los números enteros y un trozo. Y el trozo de un número entero. Entonces, este numerito es el entero, el que está a la izquierda de la coma. Y los que están a la derecha de la coma son los números decimales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo que mide 3 enteros y 25 centésimos. Esa es la longitud de esta puerta, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, también tenemos que aprender a leer los números decimales. Acá yo dije 25 centésimos. Ese es un tema súper importante. Los números decimales tienen una forma de leerse. Ya les dije que la coma es la que nos va a decir qué es lo que tenemos a un lado y qué es lo que tenemos al otro lado. Siempre acá, en esta parte, en la parte izquierda de la coma, tenemos la parte entera. Ese es un entero, ¿ya? Y en la parte derecha de la coma tenemos los números decimales. De acuerdo a la cantidad de decimales que nosotros tengamos, es el nombre que va a tomar. Si yo coloco, por ejemplo, solo un decimal, este se llama décimo, ¿ya? Como decena de 10, como decena, cuando estudiamos unidad, decena y centena, es bastante parecido. Por ejemplo, tengo un entero y dos décimos, o dos décimas. Ahora, si yo le agrego un nuevo decimal, el que predomina es el segundo y va a recibir el nombre del segundo. Esto se va a llamar entonces centésimo, como centena, ¿ya? Centésimo, de 100. Aquí tengo un entero y 23 centésimos, ¿ya? No puedo decir un entero, dos décimos y tres centésimos, eso está mal dicho. Tengo que decir el nombre entero y como hay dos decimales, predomina este de acá. Entonces tengo un entero y 23 centésimos. Ahora, podría tener más decimales todavía. Nosotros vamos a ocupar generalmente, cuando mucho, 4 decimales. Por ejemplo, tengo otro decimal. Ese decimal recibe el nombre de, fíjense que es similar a lo que es unidad, decena, centena. Decena, centena, después viene la unidad de mil, o aquí se llama milésimo. Perdón, milésimo. Entonces acá yo tengo un entero y 234 milésimos. ¿Ya? 234 milésimos. Y por último, quisiera agregar uno más.
como este se llama, ese es milésimo, este se llama 10 milésimos. Entonces acá tengo un entero y 2400, perdón, un entero y 2345 10 milésimos. Así es como se leen. Entonces, vuelvo a repetir. Si solamente tengo un decimal, si tenemos solamente 1,2, digo un entero y 2 décimos. Si tengo dos decimales, digo un entero y 23 centésimos. Si tengo tres decimales, digo un entero y 234 milésimos, porque el último decimal es el que me va a dar el nombre. Y si tengo los cuatro, tengo un entero y 2345 10 milésimos. Eso es como se lee, ¿ya? Entonces eso es muy importante que lo manejen al revés y al derecho para poder después leer los números y tratar de sumarlo o restarlo, que es lo que queremos estudiar. Entonces, una vez que manejan esa parte, nosotros pasamos directamente a lo que es sumar y restar números decimales. Es sumamente sencillo. Por ejemplo, tengo 3,2 más 5,5. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo sumar eso? ¿Qué me va a dar eso? Bueno, la forma más sencilla de sumar decimales es siempre teniendo un orden con estos números. Traten de no de verlo así, porque así cuesta un poco. Traten de ordenarlo de esta manera. Van a ordenarlo de tal manera que la coma quede siempre en el medio. Entonces acá voy a anotar 3,2 y acá voy a anotar 5,5. Entonces la coma es la que manda en el fondo, la coma va en el centro. Fíjense acá. La coma es la que va en el centro. Entonces todo lo que está a la izquierda de la coma lo puedo sumar y todo lo que está a la derecha de la coma también lo sumo. Y la coma la mantengo. Fíjense que en todo momento mantengo la coma. Entonces esto es bastante sencillo. Yo digo 2 más 5 son 7 y 5 más 3 son 8. Por lo tanto el valor es 8,7. Es así sumamos números decimales. Esa es toda la ciencia de estos números. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenga un número, por ejemplo, un número decimal que tenga tres decimales y otro que tenga uno o dos solamente, o que finalmente no tengan la misma cantidad de decimales? Ese otro caso, que, miren, vamos a ocupar el ejemplo anterior, vamos a agregarle al primero otro decimal y el segundo lo vamos a mantener tal cual. ¿Cuánto es 3,23 más 5,5? 3,23 centésimos más 5,5 décimos. Ya, entonces vuelvo a ordenar. Inmediatamente ordenamos. La coma va en el medio, ¿cierto? Y voy a sumar. Pero fíjense que acá no tengo el número. ¿Qué le coloco? Bueno, todos los números decimales, y en realidad todos los números yo los puedo escribir como un decimal. Fíjense que si yo tengo un número entero, el 3, para escribirlo como decimal yo lo escribiría como 3,0. Piensen cuando estuvieron en el colegio y le ponían las notas 3,0 o a veces lo ponían sin coma, pero representa lo mismo. El 3,0 es lo mismo que el 3, porque la parte decimal como es 0 no la considero. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera anotarlo como decimal, bueno, le coloco el 0. ¿Ya? Entonces, cuando un número decimal no tiene más números hacia la derecha, como el caso del 5,5, no tiene más números hacia la derecha, significa que todos los números que vienen después son ceros. Pero como el 0 yo no lo considero, no lo tomo en cuenta, es como que fuera 5,5 solamente. ¿Sí? O sea, yo podría agregarle un 0 ahí y sigue siendo el mismo número. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces acá yo le voy a agregar un 0. Y ahora puedo hacer la suma. O sea, en el fondo, lo que yo tengo que hacer es igualar la cantidad de decimales. Eso es sumamente importante. Siempre, tanto para sumar como para restar, voy a igualar la cantidad decimal. La cantidad de decimales. Eso es lo que yo quiero hacer. Igualar la cantidad de decimales. ¿Ya? Haciendo eso estamos al otro lado. Y listo, ahora sumo. 3 más 0 son 3, 5 más 2 son 7 y 3 más 5 son 8. Por lo tanto el valor es 8,73. Perfecto.
Y ahí tenemos sumando dos números que tienen en un principio distinta cantidad de decimales. Este tiene 2 y este tiene 1. Bueno, le agregamos al que sigue, que sería un 0. ¿Ya? Y así sumamos los números decimales. Esa es toda la ciencia de los números decimales. En el caso de la resta hacemos lo mismo. Hacemos exactamente lo mismo. También tenemos que igualar la cantidad de decimales, ¿sí? Pero hay que tener ojo con cuál es más grande y cuál es más chico. Veamos entonces una resta de decimales. Una resta de decimales. Por ejemplo, ahí estamos empezando el tiro con una resta ya que tiene distinta cantidad de decimales. Entonces fijémonos inmediatamente cuál es el más grande. Bueno, 5,24. 5,24 menos 2,6. ¿Ya? Vamos a hacer la resta. Nuevamente, el 2,6 tiene un solo decimal. Agreguémosle el que falta. 0. ¿Ya? Entonces, hagamos la resta. Del 0 para llegar al 4, simplemente son 4. Acá, del 6 para llegar al 2, bueno, no puedo. Y en esos casos ustedes tienen que hacer lo mismo como que fuera una resta común y corriente. Le pedimos al compañero que nos preste 1. Entonces ahora del 6 para llegar al 12, bueno, son 6. Y del 2 para llegar al 4 son 2. ¿Cierto? Por lo tanto, 2,64. Ese es el valor de la resta de números decimales. Así de sencillo es. Se puede presentar un caso más de la siguiente manera. Que ahora al número que yo le voy a restar tiene menos decimales que el que está restando. Por ejemplo, menos 3,967. Por ejemplo, eso. Entonces, insisto, volvemos a ordenar de acuerdo a la coma. Y vamos a hacer la resta. Pero fíjense nuevamente que ahora el de arriba tiene 2 decimales y el de abajo tiene 3. Volvemos a hacer lo mismo, o sea, le agrego el decimal que me falta para tener la misma cantidad de decimales. Y ahora hago la resta, pero ojo, ojo, estoy restando 7 menos 0. No puedo hacerlo, entonces tengo que pedirle al compañero. Y ahí volvemos a hacer una resta común y corriente. Le pido al compañero, que va a quedar en 7 al prestarme 1. Del 7 para llegar al 10 son 3. Del 6 para llegar al 7 es 1. Del 9 para llegar al 3 no puedo. Le pido al compañero. 9 para llegar al 3 son 4. Y 4 para llegar al... Perdón, 3 para llegar al 4 es 1. Por lo tanto, el resultado es 1,413 milésimos. ¿Ya? Y así es como hacemos la resta de números decimales. Sumamente sencillo. Resta y suma son del mismo estilo. Solamente hay que tener ojo en el caso de la resta. Cuando el mayor tiene menos cantidad decimal, yo le voy a agregar un 0. Y ahí tienen que ocupar las restas con reserva. ¿Ya? Así que ojo con ese detalle. Eso es en cuanto entonces a los números decimales. Para sumar y restar. No hay más. No hay más que eso. ¿Ya? Vamos entonces ahora con lo que es la resta y... con la suma y resta de las fracciones. Aquí se complica un poco el asunto, pero un poco, solo un poco, porque hay que entender primero el concepto de una fracción, ¿ya? Por ejemplo, o sea, vamos a tener dos casos para sumar y restar fracciones. Los casos van a ser cuando yo tengo fracciones que tienen el mismo denominador. A ver, hay cositas elementales que les quiero mencionar que tienen que ver como con los nombres de cada elemento de una fracción. Este numerito de acá arriba se llama numerador. Y este numerito acá se llama denominador. ¿Ya? El numerador me indica la cantidad de elementos que yo estoy tomando del denominador. El denominador es el nombre de esta fracción. ¿Ya? Me está diciendo que yo... Pensemos en que yo tengo una figura. Por ejemplo, generalmente yo uso un cuadrado. Tengo una figura, un entero, un cuadrado,
que la voy a dividir en 4 trozos. El denominador me dice que yo la estoy dividiendo en 4 trozos. Iguales, ¿ya? Aquí no se ven iguales, pero piensen que tienen la misma medida. Son 4 trozos iguales. Entonces, y de esos 4 trozos, yo solamente estoy tomando uno. El numerador me dice 1 de 4. Perfecto, tomo 1 de 4. Ya, ¿y qué pasa con la siguiente fracción? Bueno, la siguiente fracción también es una figura dividida en 4 trozos. Es la misma figura siempre. Ahora dividida en 4 trozos, pero estoy tomando 2. Entonces me está diciendo, bueno, ¿cuál es la suma de esas cositas? Como tienen el mismo denominador, el mismo nombre, es como que tuviera una manzana y 2 manzanas. Entonces, ¿cuántas manzanas tengo? Tengo una y una más 2, tengo 3 manzanas. Y mantengo el nombre. ¿Ya? O sea, fíjense, si yo sumo esos trocitos pintados, me va a dar esto. 1, 2 y 3. 3 trocitos pintados. Que es lo mismo que yo tengo acá. 1, 2 y 3. Lo sumo. ¿Sí? Para el caso de la resta, con igual denominador, con el mismo nombre, es similar. Por ejemplo, le vamos a cambiar acá el valor, ¿sí? Ahora le vamos a poner así. 3 cuartos menos 2 cuartos. Y eso me va a dar 1 cuarto. ¿Por qué? Porque acá tengo 3 y allá tengo 2. Y me están quitando, tengo 3 pintados y me están quitando 2. O sea, hay 2 que yo voy a descartar. ¿Cuántos me quedan entonces? Solamente 1. ¿Un qué? 1 cuarto. Y así es como sumamos y restamos entonces fracciones que tienen el mismo denominador. ¿Ya? Puedo sumar 2 o 3 o las que yo quiera, siempre y cuando tengan el mismo denominador. Lo mismo para la resta. Solamente algunas cositas que hay que tener cuidado en el caso de la resta con el tema de los signos, porque nosotros vimos los números enteros, vimos que hay números negativos y positivos. En el caso de los racionales también, hay números decimales negativos y positivos y hay fracciones negativas y positivas. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si acá hubiese sido 2 y acá 3? Fíjense, tengo 2 y me están quitando 3. Bueno, hago la resta, igual que en el caso de los números enteros. Como el nombre es el mismo, simplemente mantengo el nombre. Hago la resta, que es 1, pero conservo el signo del número mayor,